cuando doy clase, mis alumnos confunden mucho esta parte del acceso a la información con el derecho a la información. En realidad es un derecho muy completo porque abarca o tiene que ver con estos derechos, ¿no? Es decir, libertad de prensa, digo porque lo dije hace rato, antes el único medio por el cual podíamos comunicarnos pues era la prensa, ¿no? La libertad de imprenta, podías imprimir, ¿no? Pero pues ahora con la cantidad de medios que tenemos y que además el paradigma mediático tradicional de emisor, mensaje y receptor pues se ha roto completamente, ¿no? Con internet, con redes sociales, estamos inmersos en un mundo de información, donde ya no hay un emisor receptor tan fácil, donde tú puedes comunicarte en la red social con el medio y además con otras personas y difundir, son prácticamente redes, ¿no? Lo que llama este sociólogo español Manuel Castells, sociedad red, ¿no? En eso nos estamos convirtiendo. Pues entonces ya hablar de libertad de prensa pues es muy limitado, ¿no? Libertad de expresión, por supuesto, es una de las libertades principales, ¿no? La libertad para que yo pueda hablar o decir lo que yo quiera decir sin que tenga represalias por eso, pero esa libertad tiene que ver también con la información porque yo no puedo, lo único que puedo yo expresar pues son pensamientos, es decir, mis pensamientos, se habla también de libertad de pensamiento, se hablaba hace unos siglos de la libertad de pensamiento porque pareciera lógico, ¿no? Que todos tenemos libertad de pensar lo que queramos, pero hace algunos siglos hasta pensar diferente era considerado un crimen, ¿no? Entonces, a ese grado se tuvo que hablar de libertad de pensamiento. Pero como tengo libertad de pensamiento, es lógico que la única forma en la que puedo externar mis pensamientos, pues es a través de pues, la expresión, hablar, ¿no? Decir, escribir. O en este caso también a través de un medio electrónico como un video. Puedo hacerlo, ¿sí? Pero para eso también yo no puedo formular pensamientos y expresarlos si yo no tengo acceso previamente a la información. Para elaborar un pensamiento necesito información previa, ¿no? Pensamos y decimos cosas a partir de lo que construimos en la realidad. Entonces, el derecho a la información es un poco más amplio, ¿no? Abarca más porque abarca también el derecho a recibir información, no solamente a poderlo expresar. Y además, pues el derecho de acceso, bueno, este se refiere más a la información de los servidores públicos, ¿no? A la información que tiene que ver con la cuestión de la administración, ¿no? Por supuesto, es un derecho, pero está reducido solamente a esa parte. Entonces, hay veces confundirlo, es común confundirlo, pero tiene sus diferencias. Pero cuando hablamos de derecho a la información, pues estamos abarcando o estamos relacionándonos con todo esto, ¿no? Con la libertad que yo tengo para recibir información, para buscarla y para manifestarla, ¿no? Y en el caso de los medios de comunicación, pues es el derecho que yo tengo de que me informen y que me informen de una manera, voy a decirlo, objetivo, aunque ahorita hablaremos un poquito de eso de la objetividad, ¿no? Que no es un ideal, pero no existe como tal, pero tengo derecho a que se me informe de una manera plural, digámoslo así, ¿no? Como sociedad tenemos ese derecho y que hay veces, pues no hay veces, en este país yo creo que se pasa por alto, ¿no? Y bueno, es decir, por supuesto que está relacionado esto con la oferta informativa, ¿no? Es decir, ¿cuándo estoy más informado? Cuando tengo acceso a muchas fuentes de información. Por supuesto, esto está peleado con los monopolios informativos. Si yo no tengo más que una sola fuente de información, pues es probablemente que yo solo vea esa cara, no puedo ver más allá. Me es imposible porque este mundo es tan grande que yo no puedo viajar a todos lados ni puedo estar enterado de todo lo que sucede. Alguien me tiene que informar de eso que está pasando y eso es importante para tomar decisiones en nuestra vida cotidiana, ¿no? Un ejemplo tan fácil como es decir, saber si hay tráfico o no de aquí a mi lugar de trabajo, ¿no? Es decir, yo no puedo saberlo, necesito que alguien me informe, pues si hay tráfico, porque de esta manera puedo decir, pues salgo más temprano o agarro tal camino, ¿no? En realidad tiene que ver con cosas tan sencillas como esa. Esas funciones las cumplen los medios, pero si yo tengo muy reducida esa oferta, entonces prácticamente estoy viendo una sola visión, ¿no?
En nuestro país, durante mucho tiempo solamente hubo un solo medio, ¿no? O sea, o había más, por supuesto, pero solamente era Televisa y lo que pasaba en Televisa, pues eso era. Ustedes recordarán el noticiero de 24 horas, ¿no? Y lo que pasaba, lo que decía Jacobo, pues era prácticamente la realidad, o por lo menos lo que entendíamos como realidad de nuestro país, ¿no? Algunos diarios, radio, por supuesto, que siempre ha cumplido una función más plural, y se acabó, ¿no? Teníamos menor acceso, no estábamos tan informados y nos era más difícil tomar decisiones, o por lo menos era más difícil poder comprender en dónde estábamos. A mayor pluralidad, pues tengo más conocimiento, sé más de lo que está pasando cuando hay más medios. Sí, actualmente todavía son necesarios más medios, ¿no? Se habla de un duopolio, ¿no? Solamente dos visiones, y dos visiones muy controladas y muy acotadas, ¿no? Y por supuesto que obedecen a intereses políticos, pero principalmente económicos, que están realmente relacionados, ¿no? Entonces eso reduce mucho mi capacidad para ver más. ¿Cuándo se rompe todo esto? Vuelvo a recalcarlo, cuando entramos a Internet y cuando tenemos Internet, porque con Internet tenemos una cantidad de fuentes impresionantes. Internet no es un medio como tal, sino una plataforma donde podemos encontrar muchos medios, ¿no? Es una red, es una, le llaman los teóricos, un ecosistema mediático donde encontramos una gran cantidad de medios que podemos consultar, ¿no? El problema con Internet es que ahora, por lo menos en México, los datos nos dicen que solamente la mitad de nuestra población es usuaria de Internet. ¿Qué quiero decir con que usuaria? No solamente que tenga Internet en su casa, sino que lo ha usado o que lo usa frecuentemente. La otra mitad no lo usa en lo absoluto, ¿no? Hay países que tienen 70, 80, 90%. México no lo tiene, y nuestro estado andaba por ahí como en el 30, 40, ¿no? Entonces, creo que 30, ¿no? 3 de cada 10 personas son usuarias, ¿no? Y ahí pareciera que no, pero es una realidad, ¿no? Hay veces mis alumnos de pronto dicen, pero ¿cómo, maestro? Pues si todos tenemos un celular y todos tenemos internet en nuestra casa. Todos tus compañeros, tus amigos, porque estamos en la ciudad y estamos concentrados. Pero si tú te sales un poquito ya no vas a encontrar red, ¿no? Entonces, tiene que ver, por supuesto, con esta parte de acceso. ¿Qué pasa cuando tenemos más puntos de referencia, más medios? Pues entonces tenemos una mayor acceso y más información, podemos decidir. Que no siempre lo que está en Internet pues es la verdad, eso es un hecho, ¿no? A veces nos damos con la finta, ¿no? Que creemos que lo que está ahí es la verdad. No lo es, pero podemos comparar, podemos tener opciones y decir esto es lo otro, ¿no? El problema sigue siendo la conexión. Entonces, los medios tradicionales o electrónicos, ¿no? Como la radio y la televisión, siguen siendo los medios más importantes por los cuales la gente se informa, ¿no? Por eso el problema tan grave ahorita del apagón, ¿no? Apagón analógico, cuando la gente se queda sin ese medio, no tiene otras fuentes. Entonces, por eso es tan importante esta pluralidad de medios, ¿no? Y pues bueno, ante todo esto yo nada más les quisiera preguntar a ustedes, ¿cuál es el poder de los medios de comunicación tradicionales? ¿Qué poder tienen en nosotros? ¿Cuál será ese poder? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuál será el poder? ¿Son tan poderosos? ¿Son poderosos? ¿No son poderosos? ¿Quién me dice? Entonces es porque llegan a una gran cantidad de público, no la masificación tal vez de la información, claro, pero en el caso de Oaxaca es más complicado porque asumimos que es el 30%, entonces es muchísimo más a lo mejor el empoderamiento que pueden llegar a tener o el permear una población, pero va cambiando también. Claro. ¿Qué tanto poder tienen? ¿Son omnipotentes? ¿Son poderosos? ¿Convencen a la gente? ¿No la convencen? ¿La manipulan? ¿No la manipulan? ¿Qué pensamos? Bueno, algunos tienen la ventaja de establecer agenda, ¿no? Temas. Y obviamente pues eso cambia la prioridad de temas que puede tener la percepción, definitivamente. Y más en contextos donde no hay otras alternativas de encontrar información, pues bueno, sí tienen una agenda y un esquema de percepción.
¿no? Entonces buscas que las audiencias sean activas, participativas, que se involucren, pero los contextos siempre son difíciles. Ok. Esa parte, pero establecen agendas. Establecen agendas. Dicen temas también que son importantes, debatir en torno a esos temas. Eso está definido en los medios. Así es, ¿no? Si algo sabemos de los medios es que no son totalmente manipuladores como se pensaba, ¿no? Al principio se decía, es que los medios yo me acuerdo en la primaria que me decían, es que los medios te idiotizan y te vuelven robot y no es así, o sea, tampoco es así, ¿no? Porque entonces nos estaríamos creyendo todo lo que vemos en los medios y eso no es verdad, ¿no? Cuando acababa su gobierno, Felipe Calderón le decía a mis alumnos, ¿ustedes creen que sí, nos manipulan? ¿Ustedes creen que le vayamos ganando la guerra al narco? No, entonces no son tan poderosos, porque si no ya lo estarían creyendo. Tiene que ver con el contexto en donde estamos, con nuestro nivel de estudios, hay muchas cosas más ahí. Sin embargo, sí establecen, como bien dice, agenda, ¿no? O sea, los estudios sí demuestran eso, ¿no? Que los medios, los temas que se tocan y la prioridad que se le da en los medios coincide con lo que la gente cree que es más importante, ¿no? Y es realidad. El tema que de pronto sale más en medios es lo que todo el mundo habla y de lo que todo el mundo va a decir. Y si no, vean cuando se muere algún artista famoso, cuando se murió esta mujer que cantaba de banda, ¿cómo se llama? O Joan Sebastián, ¿no? O la otra, Jenny Rivera, ¿no? Se me olvidaba el nombre. Vean cómo todo el mundo estaba hablando de eso. Bien o mal, o sea, no, que sí, que padre, que feo que se murió, no, que sí, que no, que cantaba bien feo, lo que sea, pero estábamos hablando de eso. Entonces los medios imponen agenda. Pero no solo eso, sí es cierto que no nos dicen exacto, o sea, no nos convencen totalmente, algunos sí, algunos no, se le llaman lecturas, ¿no? Lecturas negociadas, ¿no? A favor, en contra, pero sí, de algún modo también nos proponen marcos interpretativos, o sea, sí nos dan chance, pero también ponen por aquí, por acá marquitos para que nos vayamos, porque también orientan, porque si no, no tendría sentido también que hubiera géneros opinativos, nos orientan lo que pensamos. Nosotros lo hacemos cuando hay un caso importante, vamos a ver qué dice tal columnista, ¿no? ¿Qué dice tal persona? Lo lees, sí, ¿no? Tenemos algún líder de opinión que decimos, sí le creo, ¿no? Yo le creo a López Dóriga, yo le creo a cada quien tiene, ¿no? Entonces tiene que ver con esto, entonces sí genera marcos interpretativos y ahora toda la maestra nos va aquí a hablar más un poco de esto, ¿no? De los estereotipos y todo esto que pueden generar y que si bien es cierto que no nos manipulan del todo, pues sí generan marcos interpretativos, ¿no? Son fuentes de poder también y contrapoder, dominación y cambio social, esto nos dice el sociólogo Manuel Castells, ¿no? Es decir, también son fuente de poder, ¿no? No, al menos según este autor, no es el poder, pero es el lugar en donde se juega el poder, ¿no? Porque además, si no estás en los medios, no apareces en la agenda, en la cabeza de las personas. Eso lo saben bien los políticos, ¿no? Si no aparecen ahí, no aparecen en ningún lado. A menos que tengamos redes de internet tan poderosas como no las tenemos, pero que podría ser posible. Por el momento, todavía, si no estás en los medios tradicionales, no apareces, ¿sí? Pues nuestras mentes, dice, viven en un entorno de comunicación y pues sí, el fenómeno se ha acentuado, ¿no? En esta sociedad red. Las redes sociales, en realidad el concepto es antiguo, más viejo que lo que de Facebook o de Twitter, pero porque nuestra comunidad está en redes, o sea, nosotros vivimos en redes, ¿no? Tenemos muchas redes de amigos, redes profesionales, pero en cuanto a los medios de comunicación también ahora tenemos redes digitales o redes virtuales en las cuales nos conectamos todavía más allá, ¿no? Casi todos los que tenemos internet poseemos alguna cuenta. Facebook, que es la que más, creo que el 90%, 9 de cada 10 internautas tienen Facebook, pero Twitter también es menos, pero tiene mucha influencia, y todas las otras, ¿no? Con todo lo que ello lleva, Instagram ahora, ¿no? Yo más o menos veo tanta gente tomándose fotos a sí mismo y tomándole fotos a su comida, pues ahí está Instagram de eso, ¿no? Entonces, y que de algún modo también pues reflejan lo que somos como sociedad. Entonces, pues tenemos una sociedad totalmente comunicada, por lo menos en teoría,
¿no? Los medios no tienen el poder, son el espacio donde se construye el poder. Eso es un hecho. Los medios se construyen ahí, el poder se construye o pasa por ahí, ¿no? Pues no solo pueden provocar la adhesión, sino también la resignación o el fatalismo, ¿no? Los teóricos ahí de los años 50 hablaban, como le llamaban a esto funciones latentes, ¿no? Es decir, cosas que tú, por ejemplo, cuando en un medio nos hablan de... pues lo acabamos de vivir apenas con lo del huracán, ¿no? Que se hizo un monstruo de huracán y estuvo en medios todo el tiempo y genera un pánico, ¿no? Genera, en lugar de provocar, porque es información vital, en lugar de provocar también que estemos informados, puede provocar el pánico y puede provocar cosas terribles. Entonces, también los medios pueden provocar esas cosas, una disfunción. Es decir, piensas que funciona una cosa, pero obtienes otro resultado, ¿no? Creo que ya es común esa historia de la Guerra de los Mundos de Orson Welles, cuando se le ocurrió dramatizar el libro de la invasión de los marcianos, ¿no? Y la gente en Estados Unidos en los años 30 se espantó y salió a las calles queriéndose unir al ejército, ¿no? Pensando que nos estaban invadiendo los marcianos, ¿no? Por supuesto, esto tiene que ver con esto. Claro, eran los años 30, la gente no tenía otro medio más que la radio, ¿no? Vuelvo a lo mismo, solamente hay una fuente y esa fuente te lo dice, entonces te lo crees. Cuando tienes muchas fuentes y muchas opciones, tú vas viendo a quién le crees, ¿no? Y también tienes que identificar, pues, la posición que tiene cualquier medio, ¿no? Entonces, bueno, toda política pues también es mediática, ¿no? Eso lo decía hace ratito. Lo que no existe en el espacio de la comunicación deja de existir. Por eso tanto énfasis de los políticos en los medios de comunicación, porque es su ventana. Y también por eso los medios cada vez tienen más poder, porque saben y conocen su poder que tienen ahí, ¿no? Muchas veces a los medios comerciales, por ejemplo, como Televisa, veta a algunos políticos y con eso prácticamente puede acabar su carrera política, y los políticos lo saben y a eso le temen, ¿no? Se vuelve una forma de control, ya no del poder sobre el medio, sino del medio sobre el poder o sobre el Estado, ¿no? Es decir, yo te controlo porque sé que tú quieres tener una carrera, o sea, sé que tú quieres no solo ser diputado, sino después quieres ser senador, gobernador y presidente, ¿no? Pues bueno, si yo te saco de los medios, si jamás te doy un espacio, estoy acabando con tu carrera, ¿sí? Entonces los políticos lo saben, por eso es que los medios cada vez se vuelven más poderosos, ¿no? Y por supuesto entonces lo que vemos en los medios no siempre es la realidad, sino parte de esas negociaciones, de esos golpeteos, y eso por supuesto es una violación a nuestros derechos como audiencia, a nuestros derechos a la información, a estar informados, porque no me estás informando lo más relevante, me estás informando lo que tú ya negociaste y me estás haciendo creer que esto es lo más importante. Ahí está el problema. Cuando el medio te engaña, cuando no te dice esto es un anuncio pagado o esto es un boletín, no es un comunicado, ¿no? Sino más bien cuando te dice esto es importante, es una noticia, tienes que verla. Eso sí es grave. Y no nos damos cuenta muchas veces, ¿no? Y bueno, la información pues es sesgada, ¿no? Los medios, dice Cassell, que son más importantes por lo que no dicen que por lo que sí nos dicen, ¿no? Lo que calla es lo más importante, pues ¿qué es lo que calla, no? Habrá que preguntarnos siempre en un medio qué es aquello que no nos está diciendo. Y lo que nos dice, ¿por qué nos lo dice? ¿No? Por supuesto. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar después de todo este rollo de los medios, que sí es importante que lo tengamos en cuenta, pues entonces entremos a esta parte del código de ética, ¿no? ¿Qué es un código de ética? Pues tendríamos nosotros primero que entender los conceptos, ¿no? La ética, ¿no? ¿Cuántas veces oímos hablar de ética, ¿no? En la escuela, las materias de ética, ¿no? Creo que ya las están quitando, las quieren quitar, no es terrible, ¿no? Que ya no tengamos eso, porque dicen que eso es irrelevante, ¿no? Bueno, la ética pues es el estudio del bien y del mal, ¿no? ¿Cuántas veces nos preguntamos esa? Bueno, yo me acuerdo cuando tenía como 15 años, esa era mi lucha ahí, ¿no? Epistemológica, ¿no? O sea, ¿por qué es bueno, qué es malo, ¿no? Bueno, pues es eso, ¿no? Se refiere también a normas y valores, ¿no? Y tiene que ver con el comportamiento humano en sociedad, ¿no? A final de cuentas, valores, los valores se van moviendo de sociedad en sociedad. Construimos valores porque son como
son pactos que hacemos y todos tenemos ciertos valores. Cada sociedad va cambiando de valores a través del tiempo y a través del espacio, ¿no? Pero tiene que ver con el comportamiento social, que es la diferencia con la moral, ¿no? La moral es totalmente individual, tengo una moral, ¿no? Pero lo ético tiene que ver un poco más con mi trabajo en lo social, ¿no? Entonces, hablamos de ética en los medios, de los médicos, ¿no? Llevan ética, todos deberíamos de haber llevado saber sobre ética, ¿no? Entonces, eso es la ética, ¿no? El comportamiento humano. Y, por supuesto, para actuar éticamente, como lo ético tiene que ver con decisiones que uno toma, pues entonces tiene que ver, por supuesto, con la libertad de elegir entre varias alternativas. Porque si no puedo elegir, ¿dónde está lo ético? Es decir, si solamente me obligan a ir por un solo camino, no tuve libre albedrío, pues no tiene que ver con la ética, porque yo no decidí. Es ético cuando yo puedo elegir y tengo libertad de decidir, ¿no? Ojo, eso es importante con los medios, porque entonces solamente cuando un medio es libre puede ser ético, porque si no es libre, pues no hay capacidad de decisión, ¿no? Esa es una de las maravillas, de los riesgos y de los peligros del libre albedrío, ¿no? Yo elijo, y cuando elijo, tomo una cosa y dejo otra, ¿no? Y bueno, pues un código es un conjunto de normas para regular una actividad, ¿no? Entendido como desde el lado jurídico, ¿no? Es decir, entonces entendíamos que pues, un código de ética es eso, ¿no? Un conjunto de normas para regular nuestro comportamiento humano o de cualquier oficio incluso, ¿no? Y por supuesto, pues son normas de regulación de personas en una organización cuando hablamos de un código de ética, ¿no? En las empresas, es decir, tiene que ver con cómo me regulo, cómo me regulo como organización. También tiene que ver que es un resultado de un consenso social, eso es importante, es decir, tiene que ser así, todos estamos de acuerdo en esto, porque si no estamos de acuerdo en eso, entonces es complicado seguirlo, porque a lo mejor me pueden obligar a seguirlo, pero entonces no estoy entendiendo el sentido de esto. Si parte de un consenso, entonces todos estamos de acuerdo en que debemos comportarnos de cierto modo, ¿no? Hay líneas, hay directrices y una de las principales en nuestra sociedad, por lo menos occidental, son los derechos humanos, ¿no? O sea, ahí hay directrices que nos pueden decir por dónde tendría que ir nuestro comportamiento, ¿no? Nada más, hay que aclarar que los derechos no son totalmente absolutos, ¿no? Porque entonces, acuérdense que hay otros derechos con los que, dice la teoría, colisionan los derechos, ¿no? No puede haber un derecho absoluto. No, mi libertad de expresión no es absoluta, ¿no? O sea, no puedo decir lo que quiera, quien quiera y como quiera. Hay límites. Y esos límites son los que se deben discutir y priorizar. Van a cambiar de sociedad en sociedad, por supuesto, ¿no? Y no implica castigos legales, es decir, sí, un código de ética, pues es eso, un código para que yo me comporte en una organización, pero no implica, o sea, no me van a meter a la cárcel, pues por eso, ¿no? No implica una sanción de tipo legal, no es como una ley, ¿no? Si rompes la ley, me das una sanción, no, pero sí se supone que tendrás consecuencias, por lo menos porque es un cumplimiento obligatorio, ¿no? En tu organización o en donde estés. Te sirve para regirte, para autorregularte, ¿no? En los medios de comunicación hay por lo menos dos formas o dos modelos, ¿no? de relación medios-estado, ¿no? Uno de ellos es el modelo autoritario, ¿no? En el cual el Estado tiene control absoluto de los medios, ¿no? Esto parte de la idea de que el Estado de algún modo representa los intereses de la sociedad porque al presidente y a todos ellos los elegimos porque nos representa, una elección libre, ¿no? Entonces, como ellos son nuestros representantes, pues ellos tienen el derecho de ocupar los medios para sí y se acabó. Pero del otro lado, en una parte más democrática, estaríamos hablando de otro modelo en el cual los medios no tendrían que estar controlados por el Estado, sino tendrían que ser independientes, ¿no? De ahí esta famosa teoría del cuarto poder, que se dice que pues son como un equilibrio con los otros poderes, ¿no? Digamos, en un modo ideal, pues sería un equilibrio, ¿no? Sirven para evidenciar, para controlar al poder, de un modo muy ideal, ¿no? De un modo más real, ¿no? New Madrid dice que más bien es un poder fáctico también, que también tiene intereses, que también tiene poder y que está
en lugar de hacer un contrapeso, muchas veces se une con los otros o está buscando para sí mismo un beneficio. La diferencia con los otros poderes es que los otros poderes están más regulados que el otro, ¿no? Entonces, una de las preguntas que se hace cuando, por ejemplo, se organizan estos observatorios mediáticos es esa. Es decir, los vigilantes son los medios, pero la pregunta que surge es ¿y quién vigila a los que vigilan, no? O sea, hay que ver también qué están haciendo. ¿De veras están velando por nuestros intereses o por intereses comerciales, políticos, de todo tipo? Entonces ese es un deber nuestro, pues estar atentos a eso, ¿no? Por supuesto, vigilarlos, ¿no? Aunque hay veces no les gusta a los medios, ¿no? Que se les vigile porque sienten que se atenta contra su libertad de expresión, ¿no? Pero si esta vigilancia ciudadana me parece que es más que válida, porque yo como ciudadano tengo derecho, pues, a estar viendo y diciendo esto me gusta o esto no me gusta, ¿no? Bueno, ¿qué debe tener un código de ética para los medios? Pues bueno, tendríamos que estar pensando cuáles son esos, por dónde debe ir esto, por dónde regular, porque una de las cuestiones es que a final de cuentas que hablamos de libertad de expresión, entonces no se puede censurar un medio, no puede haber censura previa, ¿no? Está establecido. Censura previa, ¿no? Es cuando decimos, tú no puedes decir esto, ¿no? Como antes, ¿no? Que se pasaban los guiones de los programas por Secretaría de Gobernación, decía, pasa, no, sí sale, no, ¿no? Eso es censura previa, eso no puede existir. Pero sí puede haber responsabilidades una vez que tú emites tu información, porque pudiste haber dicho alguna cosa falsa, ¿no? Entonces tienes que responder por eso, pero no, censura previa no puede haber. Entonces, ¿qué deberá tener un código de ética para los medios? ¿Cuál deberá ser la fórmula, ¿no? ¿Por dónde nos podemos guiar? Entonces, una de esas formas, pues es esto, ¿sí? Guiarnos por el derecho a la información, ¿no? Esa tendría que ser la directriz principal. Ese es el punto que nos va a guiar, ¿no? Para regularnos, para autorregularnos. Porque no puede ser, ¿no? que entonces el Estado les diga exactamente a cada medio cómo debe de publicar a cada medio, porque entonces se atenta contra su libertad de expresión y contra nuestra libertad o nuestro derecho a la información. Entonces, ¿cuál es el camino que nos queda? La autorregulación, la parte ética, la parte que como medio se tiene que asumir, es decir, como medio, yo tengo este poder, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ¿cómo me autorregulo? Eso es una cuestión complicada, difícil, ¿no? Si autorregularnos como personas es complicado, ¿no? No enojarme, no gritar de pronto, no sé, como medio es todavía más complejo, ¿no? ¿Por dónde tendría que guiarse esto? ¿Y cuáles son los problemas éticos de los medios? ¿Cuáles podrán ser estos problemas éticos de los medios? Problemas en los que pueden toparse con un problema ético. ¿Cuáles, les pregunto a ustedes, cuáles se les ocurre que pudieran ser problemas éticos en los que podemos encontrarnos en los medios, ¿no? Yo de inicio pondría este caso del niño sirio, ¿se acuerdan? Que apareció en el mar. ¿Qué tan ético es esa foto? Además creo que se rumora o ya se comprobó que el niño lo movieron, ¿no? Para que pareciera mejor en la foto, ¿no? ¿Qué tan ético es eso? ¿No? ¿Qué tan ético será? ¿No? O la famosa foto de esta niña que se viene incendiando con una pan, ¿se acuerdan de la foto eso fue la guerra de Vietnam, ¿no? ¿Qué tan ético fue mostrar ese sufrimiento? Y además era una menor de edad, ¿no? Algunos dicen, bueno, es que sí era necesario, porque por esa foto fue que la ciudadanía estadounidense se dio cuenta de la atrocidad que estaban haciendo y movió muchas conciencias para, pues, exigir la finalización de esa guerra. Luego entonces, pues, es un dilema ético, ¿no? ¿Qué tan ético fue lo del niño sirio? Hay muchas cosas que entran en esos, ¿qué derecho? Porque son colisiones de derechos, es decir, ¿no? El niño tiene un derecho, ¿no? Aunque ya como persona haya fallecido, hay un derecho, ¿no? O cuando encontramos fotos en la nota roja, ¿no? ¿Es necesario? ¿Es ético? ¿No? O cuando se exponen cuestiones de la vida personal, ¿no? De artistas, de políticos. ¿Qué tan ético es? ¿Qué problemas éticos tenemos? ¿Qué más problemas éticos podemos tener? ¿Qué se les ocurre? O poner un paisaje maravilloso y en el fondo hay una guerra, ¿no? Podría ser también un problema ético, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Qué más?
¿Qué más? El sentido de las notas. El sentido de las notas, como por ejemplo. Sesgarlo, ¿no? Por ejemplo, hacer un señalamiento que a lo mejor va más allá de una percepción personal, sobre todo de nota o información que se puede dar a la ciudadanía. Así es, ¿no? Sobre todo si no tengo las pruebas para afirmarlo, ¿no? Ya el solo hecho de decir se rumora, se dice, se rumora, pues es muy, no sabemos, ¿no? Ahí ya, eso ya no es ético, ¿no? No tengo la fuente, ¿no? Por supuesto que también existe la protección a las fuentes, ¿no? Pero tampoco puedo decir se rumora, se dice, me contaron, ¿no? Que esto es esto. Bueno, ahí es un problema ético también, ¿no? ¿A qué más? Hay muchos, ¿no? Los datos personales de la persona. Los datos personales. De infantes en las notas. Datos, nombres. Sí. Rostros. El simple uso de los rostros o de las imágenes para ilustrar casos de obesidad o de narcisismo en los rostros es bastante complicado. Claro. También lo de la presunción de inocencia, ¿no? O sea, pues eres inocente hasta que un juez diga que eres culpable. Pero si a ti te agarraron, te toman la foto y aparece en el medio, aunque digan el presunto culpable, pues la imagen debe estar esposado ahí. Eso ya de algún modo es un problema ético, ¿no? Y hay muchos, y hay unos que son verdaderos dilemas, ¿no? O sea, ¿qué es más importante? ¿Por dónde va? ¿No? Entonces, sí tenemos ahí una serie de problemas éticos con los medios, ¿no? La cuestión es cómo le hacemos para regularlo, para regularnos, qué es más importante, por dónde se opta, ¿no? Les voy a robar un poquito de agua. ¿Sí puedo tomar esa agua? Sí, ¿verdad? ¿O es nada más para los cuates? Hay algunos intentos que se ha hecho por consensuar esto, ¿no? Porque al final de cuentas decíamos es consenso. O sea, todos tenemos que estar de acuerdo, porque si hay alguien que no está bien de acuerdo, pues ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo lo podemos hacer? Ya desde el 36 del siglo pasado, pues la Unión Internacional de Asociación de Prensa estaba planeando, intentó conjuntar por lo menos reglas generales, y bueno, pero no se pudo concretar porque pues se encontró con la guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. En 1948 la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas también intenta hacer un código, pero en realidad no fue como muy grato para todos, porque pues es que a nivel mundial es muy complicado. O sea, seguirlo a nivel mundial es de veras complejo, porque los contextos son iguales. O sea, solamente el contexto oaxaqueño es distinto del contexto del norte, ¿no? Ahora imagínense a nivel mundial. Hay otro intento del 78 de la UNESCO. Bueno, no es un intento, ahí es nada más la Declaración de Medios de Comunicación Masiva, que da algunas cosas muy vagas por ahí, pero no se mete realmente con esto de la ética. Y en el 79 la Federación Latinoamericana de Periodistas intenta un código latinoamericano de ética periodística, también, que no ha tenido la difusión, no fue totalmente concebido, pero sí nos da la reunión consultora de organizaciones internacionales y regionales de periodistas activos en el mundo, unos principios, ¿no? Que son, como me parecen a mí, interesantes, discutibles, pero que pueden ser guías para la elaboración de estos códigos, ¿no? De autorregulación. El primero de ellos, pues, es que es el derecho de los ciudadanos a una información verídica, es decir, que al ciudadano se le diga la verdad. Esto es siempre discutible, ¿qué es la verdad? Todos tenemos nuestras verdades, ¿no? Es decir, lo que para mí es verdad, para el otro no podría serlo. Aquí entramos en una discusión, sobre todo con esto de la objetividad, ¿no? Yo cuando estudiaba la carrera me decían, es que debe ser objetivo, ¿no? ¿Y qué es objetivo? Pues que se apegue al hecho, pero si eso es complicado, ¿no? Nuestros amigos camarógrafos lo sabrán, cuando tú decides un ángulo, ¿o no? Un plano, ya de antemano estás interpretando a la realidad, le estás cortando algo, ¿no? Cuando escribes algo, pues tus palabras de algún modo están mostrando la forma en que tú lo viste, porque eres un sujeto, por eso son subjetividades, somos sujetos, no objetos, ¿no? Pero
Entonces, ¿cómo garantizamos esto? Pues bueno, se hablan algunos teóricos, ¿no? Trejo del Árbol tiene mucho escrito sobre esto, ¿no? Se habla de objetividad cuando por lo menos damos todos los puntos de vista posibles, ¿no? O sea, vemos un lado y vemos el otro, ¿no? Y entonces ponemos en la mesa, todas las opciones posibles, no siempre todo es posible, pero para que el ciudadano pueda decir, mira, esto es por aquí, sobre todo en los géneros informativos. Los opinativos ya es otra cuestión, ¿no? Más de dirigir opiniones, pero también tiene que estar fundamentado, por supuesto. La consagración de los periodistas a la realidad pues, objetiva, ¿no? Esto con todo esto que acabo de acotar, que sí se muestre las diferentes visiones, ¿no? Yo recuerdo algunas notas, sobre todo sucede mucho con los maestros, ¿no? Cuando estuvieron en el Distrito Federal, que no sé qué no sé qué tomaron y cosa destruyeron, ¿no? Pero yo recuerdo que las tomas solamente eran de maestros, siempre eran cuestiones a los maestros rompiendo algo, tomando algo, y la declaración no era de ellos, sino era de los afectados. Y hay muchas técnicas, ¿no? Se habla de muchos recursos ahí, ¿no? Una de ellas es la particularización, y a partir de la particularización general. Entonces, una de ellas es, si tú entrevistas al dueño del auto que le pegaron, pues te va a decir, no, sí, malditos maestros, bla, bla, bla. Y a partir de ahí la gente tiende a generalizar y a hacer toda una expresión. Pero si no muestras el otro lado, pues entonces te quedaste con esa visión, ¿no? Entonces yo decía, bueno, sí está bien que eso sí es importante la nota, pero ¿y los maestros qué nos tienen que decir? ¿No? ¿Cuál es? Independientemente que nos caigan bien, nos caigan mal, nos guste, estemos a favor o en contra, tenemos que ver esa otra cara. Nos guste o no, porque no se trata de que nos guste o que no nos guste, ¿no? Sino que la gente tiene derecho a conocer la otra cara y decir, no, la verdad es que yo no les creo, no es cierto. No, sí, tienen razón lo que están diciendo. Creo que hay veces pasa esto, ¿no? Por supuesto que también tienen que ver pues las líneas de los medios, ¿no? Toda esta parte que vengo hablando desde hace rato, ¿no? Los intereses, la misma visión de los periodistas. También los periodistas tienen ideales, tienen preferencias ideológicas, políticas, historias de vida, ¿no? O sea, también es cierto eso. Pero eso hay que dejarlo, o intentar dejarlo de lado, ¿no? Pasa por muchas cosas, ¿eh? Hay estudios de sociología de eso, donde se dice, le llaman el gatekeeper, ¿no? Que es el que decide qué se va a publicar y qué no. Pero esa persona también tiene preferencias, tiene ideales, y pasa por eso, ¿no? O sea, tampoco nunca se puede hablar de una objetividad total. Bueno, la responsabilidad social e integridad profesional de los periodistas, ¿no? También pues hay una responsabilidad, pero también una integridad profesional, ¿no? Pues por supuesto, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas, desde los sobornos, desde pues qué tan responsable eres con lo que estás publicando, qué sí, qué no, ¿no? Un código nos serviría para eso, ¿no? Para decir, porque hay veces también como periodista, ¿no? Puedes estar ahí y decir, esto sí lo pongo, no lo pongo, cómo lo trato, cómo lo trabajo, ¿no? Las cuestiones de género, ¿no? ¿Cómo le hago? Hay veces, cuando hablamos de género, ¿no? La maestra lo sabe bien, hay veces que cometemos errores porque así ha sido nuestra educación y las hemos arrastrado así y pensamos que está muy bien, ¿no? Hasta que nos dicen, no, eso no está correcto. Perfecto, ¿no? Ya lo sé. Pero si no lo sé, pues yo puedo estar pensando que estoy haciendo el trabajo más ético del mundo y no lo es, ¿sale? Y el acceso a participación de la población en los medios, ¿no? Esto es muy complicado, pero tiene que haber un punto, ¿no? En el que también la gente, ¿no? Esto que se llama también el derecho de réplica, ¿no? Es decir, cuando alguien, es que sí pasa, ¿no? El medio de pronto se equivoca o adrede contra alguien y la información es errónea o se interpreta mal, ¿no? Ha sucedido, ¿no? Nos ha sucedido como organización también, ¿no? Que eso está mal, eso que se dijo, ¿no? Oye, yo tengo derecho a ¿qué? Decir, oye, eso que pusiste está mal, ¿no? O no estoy de acuerdo, o es erróneo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con esta parte también de la participación, ¿no? También los medios y las redes sociales permiten también esa forma en la que el ciudadano puede poner ahí lo que dice, ¿no? Aunque hay veces muchas veces los medios no te hacen caso, ¿no?
El respeto a la vida privada y la dignidad humana, ¿no? Esto tiene que ver con esa foto del niño, con esas cuestiones tan difíciles que decimos, ¿es necesario que esté ahí? ¿Abona a algo? ¿Hace que el ciudadano esté mejor enterado? ¿O solamente lo estoy haciendo para que en la nota llame la atención? Hasta los encabezados, ¿no? Sucede mucho en internet con los medios digitales, ¿no? Que la nota dice una cosa y tú cuando la lees, no tiene nada que ver, ¿no? O ves que no tiene fuentes, o ves que, bueno, cada cosa que encuentres ahí, ¿no? Por eso tiene que ver con esto, ¿no? La vida privada, ¿no? Cuando se discute de los políticos, ¿qué tanto tiene que ver su vida privada? No, esto de Felipe Calderón cuando lo de Carmen Aristegui, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver que el señor sea alcohólico y qué tanto eso incide en su desempeño? Ahí se pueden entablar discusiones eternas, ¿no? ¿Qué tanto es importante, ¿no? ¿Por qué se hurga en esas partes? Si son relevantes para su desempeño o no lo son, ¿no? Regularmente sucede que a las mujeres que se dedican a la política se les urge más, se les busca más en la parte privada, ¿no? Que si fue amante no sé quién, que si fue, ¿no? ¿Eso en realidad abona algo? O sea, tiene que ver. Porque cuando un hombre es político no se le busca tanto ahí, ¿no? Que si fue amante de no sé quién. O sea, está como raro. Pues en las mujeres también debería hacerlo, ¿no? Por supuesto. Tiene que ver con esto y la dignidad humana, ¿no? Creo que también es algo que debemos tener en cuenta, que no debemos perder de vista. El respeto al interés de los lectores, oyentes y televidentes, ¿no? También tiene que ver con su interés. La cuestión hay veces, sucede como en México, que hay veces, en tantos años de un solo discurso, de una sola forma, la gente también de pronto solo quiere ciertos contenidos, ¿no? De ahí se agarran las televisoras comerciales para decir, es que la gente quiere eso, quiere novelas, quiere La Rosa de Guadalupe, quiere, pues si llevas 40 años con eso, pues es lógico que la gente quiere a eso, ¿no? Pero sí tienes que estar pensando en el interés, ¿no? En los oyentes, qué es lo que quieren, pero también qué es lo que hay que mostrarles, porque el medio es el que sabe, el medio es el que está al tanto de lo que está pasando, tiene todas las fuentes, tiene la información y decide qué y cómo. Lo dice, el poder es mucho, ¿no? Es mucho ese poder. Entonces sí debe ser muy consciente qué se hace con eso, ¿no? Entonces eso sí es pues bien importante que se piense, ¿no? El respeto a los valores universales y la diversidad de culturas, ¿no? También otra cosa importantísima, los valores y los derechos humanos, ¿no? De pronto chocan cuestiones también, ¿no? Cuando se habla de los derechos de las comunidades indígenas, por ejemplo, los usos y costumbres a veces chocan con los derechos humanos, y entonces ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Qué decimos? ¿No? Ahí hay discusiones importantes, las diversidades culturales también, ¿no? O sea, hay culturas que a nuestros ojos pueden parecer como, no, es terrible eso, ¿no? O no, eso está mal, está muy mal. Bueno, sí, pero hay que respetar eso, ¿no? Es el peligro ahora de lo que está pasando con esto de los ataques de ISIS en Francia, ¿no? De pronto también los medios empiezan a tratar la cosa como si entonces todo el Islam fuera ISIS, ISIS es todo el Islam, todos son terroristas, ¿no? Y hay veces no es así. Hay que respetar esa diversidad de religión, de culturas, ¿no? Eso también tiene que pasar por un código. Y bueno, esto, la verdad es que no sé si no tenemos internet, ¿verdad? Pero bueno, es que este es un código que viene en un texto de Trejo del Arbre que se hizo para El Economista, me parece, no me acuerdo, está ahí y habían algunos puntos, ¿no? Que está, de todos modos lo pueden consultar así, un código de ética para los medios mexicanos en la red, y hay unos ejemplos ahí que se hizo en los 90s con Trejo del Arbre y otros más, de un código, ¿no? Cómo podía ser para un medio, en qué puntos son importantes a tratar, y que tiene que ver desde todo, ¿no? Desde cómo se aborda una nota, qué fuentes, qué se entiende por objetividad. Eso debe quedar bien claro, y además de un lenguaje tan claro que no permita dobles o triples interpretaciones, porque también, ¿no? Ese es el problema, que luego también interpretamos una cosa porque no es clara. Es como con las leyes, ¿no? Que no son claras y pues se le busca la vuelta y se le busca por acá, y bueno, es una cuestión muy común en nuestro medio. Y pues esto tiene que ver con esto, ¿no? Al final de cuentas es esto, la Defensoría de las Audiencias
está ligada en esta ecuación al código de ética. No puede haber un defensor que no tenga un código, porque entonces ¿sobre qué se basa el defensor? Es decir, a ver, yo sé que se está violando los derechos de mis audiencias. Ajá, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Dónde está? No. Si el código está hecho y está siguiendo y respetando el derecho a la información, entonces sí, pues el defensor puede decir, ¿sabes qué? Aquí hay un problema, ¿no? Claro, también se supone que la defensoría, bueno, no se supone, funciona, sí, funciona por la queja de la audiencia, ¿no? Pero aún así debe haber un código en el cual se diga, bueno, esto se faltó a ese código, ¿no? No se puso. De hecho, eso fue una de las grandes aportaciones y lecciones de lo que sucedió con Aristegui cuando la corrieron la primera vez, ¿no? Que se hablaba de un código y se hablaba que había dado una nota, un rumor por nota. Decían, bueno, ¿y dónde está el código? ¿Dónde está en lo que se equivocó? No, pues no tenemos. Ah, pues entonces, ¿qué hacemos, no? Entonces, ¿quién decide nada más? ¿O dónde está? No, bueno, ya se creó la defensoría, se creó un código y se amarraron varias cosas para que entonces fuera más difícil, que a final de cuentas la corrieron, ¿no? Pero, pues por lo menos hay antecedentes y está ahí, ¿no? Y entonces se puede decir, sí la corrieron, pero entonces se violó el derecho a la información de las audiencias, se pasó por alto al defensor de las audiencias, al código de ética. O sea, ya hay elementos para poder decirlo. De otro modo, no existe esa forma. Entonces, esa es, en realidad, pues la ecuación que me parece que debe estar una cosa pegada con la otra. Si no, no puede funcionar, porque entonces el defensor, ¿en qué se basa? ¿Cómo sabe qué puede hacer, ¿no? Esto requiere, por supuesto, del código de un defensor, pero también requiere, por supuesto, que la audiencia esté consciente de sus derechos. Eso también es importantísimo. Como audiencia muchas veces no sabemos cuáles son nuestros derechos. Y alguna vez una persona me dijo, es que los medios pueden hacer lo que quieran porque son empresas privadas. Yo, pues si vendieran galletas estaría muy padre, pero no venden galletas, ¿no? Nos informan. Y lo hacen además utilizando el espectro radioeléctrico, que es un bien de la nación. Entonces, no es tan sencillo un medio, ¿no? Más cuando cuando hablamos de un medio público, pues todavía ahí es más todavía, porque entonces es un medio que nos pertenece como ciudadanos, ¿no? Porque está trabajando con fondos públicos, ¿no? Tanto nos cuesta y nos duele pagar los impuestos, pues ahí se están ocupando. Pues tendríamos que estar viendo, bueno, ¿qué están haciendo? ¿No? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Me están representando? ¿Me siento representado en ese medio? Yo, como ciudadano, ¿me siento ahí o no? No me siento representado. O siento que parece, de pronto también pasa por la idea de muchas personas que un medio público debería ser como un medio comercial, pero en chiquito, ¿no? Y de pronto ves los mismos programas que ves en la oferta nacional, ¿no? Yo me acuerdo que luego veía programas no me estoy refiriendo a este medio, a cualquier medio público, pero luego veía yo programas de videos, ¿no? Tipo MTV, pero mal hechos, y decía, bueno, pues es que eso no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿para qué quieres? Si quieres ver eso, te vas a MTV y no estás viendo esto, y aquí es para una opción más que tú tienes porque debes sentir representado como sociedad. Entonces, eso es bien importante, es prácticamente lo más esencial de esto, ¿no? Entonces, pues yo quería terminar con esta caricatura, ¿no? Una sonrisita que estamos en vivo, ¿no? De pronto pasa eso también, ¿no? Donde, pues de pronto, yo recuerdo alguna vez en internet de una reportera que estaba entrevistando a un señor que estaba atropellado, creo, ¿no? Y cosas así, de pronto te cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Y esto parte desde una conciencia como ciudadano, como profesionista, y que además debe estar plasmado totalmente en el código de un medio, ¿no? O sea, tiene que pasar por ahí, tiene que respetar estos derechos y tiene que estar fundamentado en esos derechos, en el derecho de las audiencias, al derecho a la información, ¿no? Y a toda esta parte que también, ¿no? Y que tiene que ver también como personas que somos, como individuos, como ciudadanos, porque también tiene que nacer de mi parte entender la responsabilidad que tengo al estar en un medio. No es un trabajo cualquiera, no es cualquier trabajo, es un trabajo de suma relevancia, de suma importancia,
como lo es, por ejemplo, los que nos dedicamos a la enseñanza también, ¿no? De pronto, voy a dar clases. No, claro que no. Entonces, una suma responsabilidad lo que haces. Entonces, pues prácticamente eso era lo que yo les quería pues comentar, platicar, ¿no? Y que espero que sea, pues que abone un poquito a lo que estamos compartiendo nosotros, ¿vale? No sé si tengan preguntas, comentarios, cualquier cosa es buena. Yo quiero preguntarte, ¿qué valor jurídico tiene el Código de Ética y el Defensor de Audiencias? Jurídicamente, ¿dónde se encuentra? Bueno, el Defensor de Audiencias, al estar ya en la ley, es en la ley de telecomunicaciones, ahí está, sí, ahí está, y también está lo del Código de Ética. Los dos se tienen que registrar sí. en el padrón de concesiones. ¿Pero es parejo para medios públicos y privados? Sí, está ahí. Sí, esa es una de las... Sí, eso está ahí porque el de la prensa escrita sí es más difícil, ¿no? Pero en eso sí está en la ley, y eso es una de las cosas interesantes de los avances que se tuvo, porque antes no estaba ahí. Al no estar, pues no había forma que te obligara. Sí, entonces al estar ahí, que tiene sus bemoles, ¿no? Porque no está siendo tan clara la ley, ya a nivel comercial ya le están buscando la vuelta para que no haya defensor de audiencias, uno solo nada más quieren poner para todos los medios. ¿Es condición para las concesiones? Para dártela, sí debe ser, porque está, sí, para los públicos sí, pero para los comerciales es que ahí estuvo el problema, ¿no? No pusieron los candados necesarios, yo creo que con maña, y le están dando la vuelta a los medios comerciales. Sí, pero los públicos sí es más difícil. Ahí sí es obligatorio y tiene que estar el defensor. Que a los públicos nos pusieron la condición de que como vamos a transitar de permisionarios a concesionarios públicos en la nueva figura, no así para los comerciales que se mantiene la figura, debemos de dar muestras claras de cuál es la transición hacia el medio público. Código de ética, defensoría, incluso hasta van a solicitar cambios a las propias leyes de creación de cada medio, según sea el caso. Entonces a nosotros sí nos pusieron candados de demostrar que efectivamente somos medios públicos. A los privados no nos tocaron en ese sentido. Sí, y que debería. Está muy bien por el lado público, sí, porque ya es obligatorio y eso además la ciudadanía lo debe conocer. Es decir, exigir que esté abierto para que todo el mundo lo pueda ver. Y cómo va a estar lo del defensor de audiencias para que yo me pueda comunicar con ese defensor, pero los medios comerciales, ese es el gran problema, y lo que se tiene que tratar próximamente es cómo, ¿no? ¿Tienes información de qué tanto se ha avanzado? O sea, si ya es una práctica generalizada de los medios públicos, por lo pronto, que cuenten con su código y su defensor. Pues todavía no están todos, ¿no? Todavía están en esa transición todavía, porque están precisamente de pasar de un régimen al otro. Entonces, cada medio va trabajando a su ritmo, pero no debe ser lo más pronto posible, sí, obligatorio, sí. Y también hubo la intención de que los públicos se organizaran y nombraran una defensoría. Sí. Hubo la intención. Sí, ahí está, pero no prosperó. No, afortunadamente, no como audiencia. Y en el caso de la televisión de pago sí están completamente libres en este momento, ¿no? Sí, que yo sepa, sí, porque sí, porque no, sí, sí, es un problema ahí, porque como no es una cuestión de ondas radioeléctricas, ¿no? Si no está pasando por una cuestión de cable y es una cuestión privada, hay dificultades, ¿no? Además también muchos canales no están saliendo desde aquí, sino vienen de otros países. Esa es otra cuestión que tendría que regularse también, y tendría que buscarse, porque antes de ser los ya el 40% sí, de población ya tiene el crecimiento del sistema de cable en México es una cosa curiosa. A nivel México, el crecimiento de los cableros es impresionante. A nivel mundial se están cayendo. A nivel mundial, Netflix y todos los sistemas le están comiendo el negocio. Ya se están acabando. Pero México, como vamos muchos años atrás, apenas estamos entrando al cable, sí. Pero se va a juntar con Netflix, y eso va a ser interesante ver qué pasa en México, porque a nivel mundial ya los indicadores económicos de las empresas de cable para abajo. Pero también está bloqueado con que es caro el internet y la calidad de servicio. Por supuesto, eso también tiene que ver es un caso de derecho también a la información, porque debe ser más barato para que toda la gente pueda tener conexión, o ahora que se habla, ¿no?, de un acceso, la red debe ser gratuita,
Y de hecho lo que paga uno es el servicio de cable o de internet, pero la red es gratuita porque una vez que entras tú puedes navegar por todo. Hay intentos terribles que en algunos lugares donde se quiere empezar a cobrar por sitios o por tipos de sitios que tú visites, ¿no? Como los cables, como el sistema de cable, ¿no? Si tienes un paquete nada más para redes sociales, pero por supuesto que no se ha podido y espero que nunca se pueda, que tiene que ser libre. Pero sí estás pagando el acceso y ese es el que debe trabajarse y debe de ser accesible para todo el mundo, porque por la misma razón de que a mayor cantidad, a mayor pluralidad de medios, pues el beneficiado eres tú como sociedad. Claro que tiene que pasar también por la educación a los medios que tenga la audiencia, ¿no? O sea, si tienes, es como, pues es un fenómeno, es como cuando tienes 300 canales y solamente le cambias a las novelas, ¿no? Pero tú puedes elegir, que esa es la diferencia, ¿no? Yo creo que una responsabilidad ética, siempre los medios públicos han justificado que no identifican audiencias. Porque como no es un ámbito comercial, pero desde ahí yo creo que empieza el rasgo ético. ¿A quién le vas a comunicar y qué tipo de contenidos? Pues los medios públicos sí tenemos que preocuparnos por nuestras audiencias para definir contenidos. Porque digo, es muy fortuito, ¿no? Y muy cómodo recibir presupuesto público y producir, pero sin un contexto, ¿no? Y así como te decía, ¿no? Le metes videos, le metes otras cosas, y como no tienes la intención de vender, pues estás generando contenidos, ¿no? Se vuelve hasta más cómodo, ¿no? Yo creo que pues por aquí un programa de esto. Yo creo que sí tenemos que hacer hincapié en una definición de audiencias para definir contenidos, definitivamente. Y además de nuestras audiencias oaxaqueñas. Es decir, a quién le estamos llegando, ¿no? ¿Quiénes son esas audiencias? ¿Qué necesidades tienen de comunicación? El problema tan grande de Oaxaca es la complejidad étnica, orográfica, geográfica, ¿no? Que lo que le puede causar interés a una región a la otra no, y cuántos grupos indígenas hay. O sea, es complicadísimo. O sea, no es como en otros lugares, 4 municipios y se acabó, ¿no? Son más de 500, 8 regiones, cuántos grupos indígenas, cuántas lenguas. Eso es lo interesante, ahí está el rompecabezas, ¿no? Que habrá que ver bien a nuestras audiencias y tratar de ser lo más incluyente posible. Es casi un hecho que no se va a hacer incluyente porque no, la complejidad es mucha, pero creo que se tendría que ver a las audiencias y tendría que estarse pensando y velando en sus intereses para que entonces el medio sí sirva y entonces el medio sí se vuelva un medio de comunicación. Entonces sí sería una ventaja no estar atado a los ratings, porque esa es una ventaja, ¿no? Pero también una responsabilidad. ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, pues yo les agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí ante ustedes. Me encanta pues compartir y estar ante ustedes y estar hablando de estas cosas y sacarlas del aula un poquito. Yo estoy acostumbrado todo el tiempo a estar dando clases, pero estar afuera y compartirlo con profesionales como ustedes es todo un gusto y un privilegio. Muchas gracias.